Oremos. Padre, gracias, Padre, por estar aquí esta mañana y gracias por estos himnos tan preciosos, Señor. Gracias por el entusiasmo, Señor, que nos transmiten. Y gracias, Padre, porque tú mantienes tu iglesia, Señor, viva y diligente, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos, Señor, congregarnos con tanta libertad en nuestro país, Señor. Y gracias por haber tomado este lugar en el Ensanche Paraíso para poner aquí tu tienda, Señor. Aquí nos cobijamos, Señor, de una manera regular. Y aquí, Señor, recibimos, Padre, tu presencia. Y es lo que imploramos hoy, que a través de tu palabra y tu Santo Espíritu te hagas presente en nuestros corazones, Señor. Pero no solamente en ellos, Señor, sino también en nuestros labios, Señor. Y no solamente en ellos, sino también en nuestras mentes, Señor. En fin, Padre, que tú tomes todo nuestro ser y que lo llenes de tu presencia y que podamos de esta manera ser el instrumento para la gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En ese propósito, Señor, te pedimos tu bendición en su nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ay, perdón, ya están sentados. Es la costumbre, el hábito. Parece mentira, abrir los ojos y después sentarse, hermanos. Ya te lo había dicho, quédense sentados. Bien, fíjense, hermanos, que la persecución que originalmente sufren los cristianos del primer siglo no proviene del Imperio Romano, como la gente piensa, sino que proviene del judaísmo. A veces cuando pienso que hay personas que dicen que son judíos mesiánicos y con esto quieren hacer un híbrido entre el cristianismo y el judaísmo, pienso que son sumamente ilusos, porque el que es cristiano no puede ser judío. O sea, deja de ser judío para ser cristiano, así como el que es católico no puede ser de ninguna manera cristiano, ¿verdad? Tiene que dejar de ser católico para ser simplemente cristiano. El que es mormón y no puede ser mormón y cristiano, no puede ser Jesucristo, de los santos de los últimos días, al mismo tiempo ser cristiano. No, o es una cosa o es la otra. Y nosotros vemos que aquí se producía en esta época también esta confusión, porque muchos pensaron que el cristianismo no era más que una secta del judaísmo. Pero nunca fue así desde el principio, todo lo contrario, los cristianos fueron llamados a salir fuera. Y esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que han sido sacados, extraídos, podríamos decir, llamados por el Señor. Entonces nosotros vemos que la persecución forzó a que los cristianos inclusive tuvieran que salir de Jerusalén. Era parte de lo que leímos nosotros en el versículo primero, cuando dice en el 8.1 que Saulo consentía en la muerte, está refiriéndose a la muerte de Esteban, dice, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nosotros vemos que esta persecución que se desarrolla y se describe aquí en los primeros 3 versículos, cuando dice que Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta primera persecución pues se produce a raíz de la muerte de Esteban, y Saulo es el paladín de todo ello. Al punto tal de que cuando termina la iglesia teniendo que correr, esparciéndose, todavía le cae atrás y sigue persiguiendo a los cristianos aún fuera de Jerusalén. La expansión de los creyentes vino como consecuencia de esta persecución. Y esto es muy interesante, porque fíjense que en el versículo 4 dice que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Sí, eso pienso yo a veces. Cuando una persona emigra, algunos hermanos que han emigrado a otro sitio, lo primero que yo les digo siempre es: no se olvide de quiénes son ustedes y que para algo el Señor los ha mandado allá. Y así funciona. O sea, uno se traslada de una ciudad a otra, de un barrio a otro, de un edificio a otro, de un país a otro, y evidentemente se constituye en un faro de luz a través del Evangelio en esa zona donde está, en ese lugar donde está. Así sucedía con los creyentes. Ellos estaban esparciendo la palabra de Dios. Simplemente no podían dejar de hablar y de decir lo que Dios había hecho con ellos, dejar de hablar y de decir de las misericordias del Señor. Y en un contexto todavía más pequeño, el contexto nuestro de la ciudad, pues lo natural es que donde quiera que estemos, donde quiera que iniciemos un trabajo, una labor, pues nosotros seamos precisamente personas que esparzamos la palabra de Dios. Es tan importante. Si tienes una oficina, pues trata de que en tu oficina haya siempre trataditos, porque tú no sabes cuándo te va a llegar una persona y tú vas a poder
darle un tratadito, y a través de ese tratadito, si no tienes tiempo para hablar con él, pues el Señor puede salvarle. ¿Y acaso el tratadito mueve a que te diga, ¿y esto qué es? Dice, es el plan de salvación. Cristo vino al mundo a salvarte a ti y a mí. Y ahí nos dice cómo. Y si todavía se extiende más, ajá, ¿y dónde está eso? Es en la Biblia. Y sacas la Biblia. En fin, lo que quiero decir es que Dios sabe cómo esparce a su pueblo a fin de que donde quiera que llegaban los cristianos fueron anunciando el Evangelio. Y así es como la iglesia sale de Jerusalén. Así es como comienza a cumplirse lo que el Señor le había dicho y que todavía ellos no estaban por eso, porque nadie quería dejar su casa ni su pueblo, que era, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Entonces ahora estaban precisamente saliendo de Judea, saliendo de Jerusalén, estaban llegando a otros lugares. Es interesante que a partir de ese momento es cuando comienzan a formarse las nuevas iglesias. Por ejemplo, nosotros vemos acá cómo la iglesia de Antioquía y de Siria se forman como consecuencia de esta expansión. Fíjense, ¿dónde que está eso? Bueno, esto sería posteriormente, pero la iglesia, ¿cómo llegaron a Samaria? Que es a lo que se está refiriendo en este texto. Parece que perdí los versículos de referencia que tenía. Pero fíjense en el versículo 25 del mismo Hechos 8, cuando dice que ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y dice, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Esto fue lo que fueron Pedro y Juan. O sea, en muchas poblaciones de Samaria. O sea, el Evangelio había llegado a Samaria. Ustedes saben que judíos y samaritanos no se entendían. Los judíos consideraban que eran una especie de casta mezclada, ¿no? O sea, que no eran puros judíos, porque ciertamente históricamente había habido una mezcolanza ahí a raíz de la invasión de los asirios. Y entonces dejaron una población ahí que se mezclaron. Y por eso, recuérdense el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, cuando ella le dice, se sorprendió de que la hablara, decía, judíos y samaritanos no se hablan entre sí, o sea, no se tratan entre sí. ¿Cómo tú? Dice, siendo judío, me hablas a mí que soy una mujer samaritana. Había un distanciamiento, ellos trataban, no les quedaba más remedio que para ir a Galilea pasar por Samaria, que estaba en el medio, pero si hubieran podido evitarlo, lo hubieran evitado también en general, porque los judíos siempre se creyeron que eran la casta especial, el pueblo particularmente selecto, por así decirlo, el remanente de lo que era el judaísmo auténtico. Bien, el hecho es que nosotros vemos acá que Felipe comienza a predicar. Los versículos 5 al 8 nos hablan sobre esto, cuando dice, entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que éste hacía. Y da más detalles. Dice que muchos que tenían espíritu inmundo salían de estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había una gran conmoción, había un gran gozo en aquella ciudad, en la ciudad de Samaria. O sea que este es el contexto del pasaje en el cual vamos a hacer énfasis hoy cuando estudiemos lo que compete a la simonía de Simón, que es el título que le he puesto al mensaje de hoy. La predicación de Felipe produjo su efecto en el versículo 12, inclusive, fíjense qué interesante, están conmigo, me están siguiendo, ¿verdad? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, que realmente hubo un impacto. La predicación de Felipe, que predicaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, hizo un impacto en Samaria. Gran cantidad de personas obedecieron a la fe e inmediatamente dieron testimonio de esa fe, obedeciendo el mandato del Evangelio en el nombre de Jesús. El Evangelio en el nombre de Jesús. Pero cuando hablamos de la simonía de Simón el mago que aparece posteriormente, de lo que vamos a hablar es de la religión, del negocio de la religión de una manera más particular. La religión describe aquí una serie de características que le son propias en el pasaje. Fíjense que lo primero que hace es que explota la ignorancia espiritual de los incrédulos. En el versículo 9 nosotros vemos que este Simón, había un hombre llamado Simón, que no tiene nada que ver con Simón Saifi, ¿verdad que no? Pero este se llamaba Simón. Dice en 9, que antes ejercía la magia en aquella ciudad
y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este hombre había simplemente engañado a la gente, había una ignorancia espiritual, o sea, los samaritanos no conocían la palabra de Dios, o sea, eran personas que realmente no practicaban ni siquiera el judaísmo religioso, tenían un híbrido de creencias ahí, de religión, que había traído sobre ellos tremendos juicios divinos en el pasado, pero que todavía sus reminiscencias estaban ahí presentes. Pero eran ignorantes completamente en cuanto a la revelación del Señor y la palabra de Dios. O sea que cuando aparece este hombre, y este hombre comienza a hacer milagros, portentos, artes mágicas, artilugios, practicando posiblemente el ocultismo o el sincretismo religioso, que es tan común en nuestros días también, cuando se mezclan la religión con artilugios mágicos, pues cuando sucede estas cosas, pues la gente tiende a impresionarse mucho. Pero se impresionan precisamente los que no conocen la palabra de Dios, los que no son capaces de discernir cuál es la procedencia de aquellos que están viendo, de aquellas cosas que están delante de sus ojos. Él tenía a todo el mundo, dice, engañado. Y no solamente eso, sino que se hacía pasar como una persona muy importante, muy poderosa, religiosamente hablando. La religión explota la ignorancia de los incrédulos. Por eso durante muchos años el catolicismo romano prohibió que en todas partes donde tenían ascendencia, pues se leyera la palabra de Dios. O sea, reservaban la lectura y el conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, para una casta especial, para aquellos monjes, para aquellas personas que estaban bajo su liturgia. De hecho, solamente ellos eran los que trataron de preservar el latín como lengua escritural, lengua oficial, con el propósito de que solamente fuera entendido por ellos. El vulgo, las personas común y corriente, no tenían acceso a la revelación de Dios. Entonces estaban explotando en este tiempo, al igual que lo ha hecho la Iglesia Católica, y voy a hablar sin ningún tipo de ¿cómo se dice?, de temor o de bozal, ¿verdad? De tapujo, esa es la palabra, sin ningún tipo de tapujo, de algo que he vivido yo en mi propia carne. La ignorancia de las Escrituras, sin lugar a dudas, hace que las personas sean susceptibles a dejarse llevar de artilugios, de una serie de sortilegios, etcétera, que dicen, pero que Dios tiene que estar actuando ahí por lo que yo veo, ¿verdad? Y hoy día y en los últimos tiempos lo hemos visto esto en todas las religiones, no solamente en la Iglesia Católica, sino dentro del evangelicalismo más que nunca, dentro del movimiento del pentecostalismo también, y hoy día dentro de lo que se llama la Iglesia, ¿cómo es? El movimiento en la Iglesia Católica, ¿cómo es? No, que carismático también, pero ahora con el nuevo Concho se me está blanqueando la mente. La prosperidad, la prosperidad, ¿verdad? Que es simplemente un comercio grande lo que hay detrás de todo ello. Gracias por ayudarme, hermanos. Gracias por ayudarme. Bien, entonces lo primero que nosotros vemos es que la religión explota sin lugar a dudas la ignorancia espiritual de las personas, de los incrédulos. No quieren que conozcan la verdad, no quieren que conozcan la revelación de Dios, sino que prefieren sencillamente entretener al pueblo con una cantidad, vuelvo y repito, de artes mágicas, ocultismo, sincretismo, artilugios, etcétera, etcétera. La otra cosa que nosotros vemos, y lo vemos en el versículo 9 acá, de este texto que estamos estudiando, es que los líderes muchas veces se presentan como personas que tienen poderes particulares. No son seres humanos comunes y corrientes. O sea, son líderes que tienen unciones especiales y que el Espíritu o Dios le ha capacitado. Y por eso inclusive el título de creyente le queda corto. Ellos no pueden ser creyentes, ni siquiera pueden ser denominados simplemente como servidores o diáconos o ancianos, sino que ellos necesitan títulos que sean todavía mayores que esto, porque tienen que impresionar a las personas que lo vean como personas especiales y grandes. Hay una distancia clerical entre ellos y el pueblo normal, los cristianos normales. Bueno, en la Iglesia Católica es muy evidente eso, claramente, ¿no? Porque tenemos toda una jerarquía que, si lo vemos de arriba hacia abajo, comenzaría con el Papa y que termina con los que ellos le llaman diáconos o acólitos, ¿verdad?
o monaguillos, en fin, pero en el interín hay una gran cantidad de términos medios en cuanto a posiciones, y cada una de esas personas pretenden ser reconocidas y reverenciadas en función del puesto que ocupan, porque son personas más grandes, Yo recuerdo cuando nuestro hermano Pablo Joles, alguien le decía reverendo, él se reía y decía, reverendo no, hay que decirme reverendísimo, ¿verdad? Bueno, pero esto es algo que le agrada a los religiosos. Y este hombre, Simón, dice, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hay una serie de profetas que nosotros los vemos y personas que se atribuyen a sí mismos el poder espiritual, inclusive para con un soplo tumbar multitudes. Y yo lo que me pregunto es qué es lo que hay detrás de todo esto, hasta qué punto son artilugios, son shows, son mentiras, o hasta qué punto realmente está el diablo actuando, que le ponen la mano a una persona y lo tiran por ahí y hasta un grupo completo. Pero sea como sea, son líderes que engañan a sus seguidores pretendiendo ser personas que tienen poderes especiales. Y este era el caso precisamente de este Simón. Además de esto, nosotros vemos que la religión utiliza a Dios como un comodín con tal de cautivar a sus acólitos, a sus seguidores. En el versículo 10 lo vemos también. Son cosas que se desprenden del pasaje. Dice que a este Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, este es el gran poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros no debemos ser como aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía, no, nosotros hablamos con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, así es como hablamos, pero hablamos de Cristo. Pero no tenemos ningún interés pecuniario de ganar dinero, tomando a Dios como un comodín, para en el nombre de Dios entonces simplemente cautivar a sus acólitos y poder de esta manera exprimirles, explotarles, dirigirles, mantenerles cautivos a su disposición. Ese era el caso de Simón. Simón había estado haciendo esto, sin lugar a dudas. Son personas que se promueven como personas que tienen una competencia especial, una capacidad especial y un poder y una unción de Dios especial. La religión siempre está buscando cómo exaltar al hombre y minimizar a Dios, a pesar de que para ello toma como excusa o argumento al propio Dios. Después de esto vemos también en el versículo 11 cómo la influencia religiosa produce una especie de dependencia. Y esto es tan triste, sobre todo cuando lo vemos en personas muy queridas nuestras, muy cercanas nuestras, que prácticamente es que no pueden escapar de la dependencia que tienen de su religión. Y por más que tú le argumentes y por más que tú le explicas, pues están sencillamente presos ahí. Dice el versículo 11 que estaban atentos a este Simón porque mediante sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando me convertí al Señor Jesucristo y comencé a leer la palabra de Dios, tenía un conflicto grande en mi corazón. O obedezco lo que dice la Biblia o sigo obedeciendo y haciendo lo que me enseñaron en el Colegio de La Salle, porque no tenía ninguna otra alternativa. Entonces me preguntaban, ¿verdad? Y me decían, es que tú te estás metiendo en una secta. Dice, no, realmente no. Yo lo que estoy es sencillamente siguiendo al Cristo de las Escrituras. Pero vemos con mucha frecuencia que hay una gran dependencia, hay un temor, y yo lo sentí ese temor en aquella época, de si estaba dejando lo que me habían enseñado y en lo que yo había creído durante tantos años, de todo corazón. Si ahora yo les enseño a ustedes que la cena del Señor es simplemente un acto memorial, ritual, memorial que el Señor ordenó para que recordásemos su sacrificio, en aquella época yo creía literalmente que había un poder en ese pedazo de pan que entraba dentro de mi lengua, dentro de mi boca, y era disuelto por mi lengua. Yo lo creía. Y pensaba que era en mi niñez una blasfemia y un pecado mortal si uno llegaba a tocarlo o si lo masticaba. Porque eso fue lo que nos enseñaron. O sea, uno tenía que diluirlo porque no podía masticar la hostia. Yo sé que algunos de ustedes jovencitos no saben de qué estamos hablando. Pero realmente la incredulidad combinada con la influencia de estos engañadores religiosos, ¿verdad? Crea una dependencia tal que los lleva a extremos como lo que vimos nosotros
Jin Jong en Guyana, ¿no? O sea que llega un momento en el cual le dicen, bueno, vamos a envenenarnos todos, ¿verdad? Porque vamos a ir a la presencia del Señor, porque ahora es el momento de esto, y no hay criterio porque dependen de ese liderazgo. Y este hombre, Simón, ¿verdad?, había engañado durante mucho tiempo a toda la gente de Samaria con sus artes ocultas, haciéndose parecer como una persona con mucho poder espiritual. Y esto es precisamente parte de lo que vemos en la religión. Produce dependencia, una dependencia emocional y espiritual que es terrible. Pero dice el versículo 12, y esto es tan interesante, dice, pero, y aparece el primer pero, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Solo el mensaje del evangelio, solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo es la que puede desatar esa ligadura adictiva hacia la religión. Solamente. Por eso no hay otro mensaje que dar, no hay otra esperanza que presentar, no hay otro recurso al cual acudir, sino al Señor Jesucristo, a la sangre del Cordero de Dios, que es la única que puede limpiarnos de todo pecado, porque ahí radica el poder de Dios. Hay poder, como cantamos nosotros, en la sangre de Jesús. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, recibe la limpieza de sus pecados, entonces al mismo tiempo todo su ser es transformado y es liberado de la adicción, de la religión, que todo lo que hace es explotarle emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente. Solo el Evangelio del reino. Y esto era precisamente lo que predicaba Felipe. Felipe no perdía tiempo argumentando otras cosas. El texto dice que le creyeron a Felipe porque predicaba el Evangelio de Dios y Jesucristo. Hermanos, cuando tengamos la coyuntura, la situación, la oportunidad, no perdamos tiempo con palabritas dulces. Prediquemos a Jesucristo, prediquemos la necesidad del arrepentimiento y de conversión. No le endulcemos al pecador su condición, al contrario, ojalá se sintiera tan mal y tan mal, que no parara antes de llegar a los pies de Cristo. En este caso nosotros vemos que Felipe estaba haciendo lo propio, lo correcto, ¿verdad? Dirigiendo el énfasis hacia la persona de Cristo y el Evangelio de gracia, de salvación. El Evangelio que dice que si bien todos somos pecadores y merecemos la condenación, si creemos en aquel que murió y resucitó de los muertos, podemos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó por nuestros pecados, el cual tomó nuestro lugar y el cual tiene en su condición de Dios la autoridad para redimirnos y salvarnos. Bien, el hecho es que en el versículo 13 dice entonces que también creyó Simón mismo. Qué cosa, Carga de valor, está bien, ok. Oyeron a Felipe, creyeron, se bautizaban. Y Simón también creyó que si su religión era ocultista, sí, seguramente sí. Lo que tenían allí en Samaria era un sincronismo entre el paganismo y la reminiscencia del judaísmo. Pero fuera una cosa u otra, dice, llegó un momento en el cual él escuchó a Felipe y la palabra parece que le impactó, y dice aquí el texto que creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba con los ojos abiertos así, diciendo, pero aquí sí es verdad que hay poder, ¿verdad? Aquí sí es verdad que hay poder, sí, no, porque él creía que él era el gran poder de Dios, pero ahora dice, ahora sí es serio este asunto. Qué interesante. La creencia en el mensajero no es de ninguna manera, hermano, una garantía de creencia o ejercer fe en el mensaje. Lo repito, la creencia en el mensajero no es una garantía de fe en el mensaje del mensajero. De esa misma manera, el hecho de que una persona participe en el ritual del bautismo o en cualquier ritual religioso de ninguna manera es una garantía de que tú eres parte de lo que significa ese ritual, de haber muerto al pecado
sido sepultado y haber emergido para una vida nueva. Él le creyó a Felipe. En los años que tengo predicando son muchas las personas que me han creído. Ninguno me ha dicho, usted es un charlatán, un mentiroso. Si no me han creído, sí, es verdad. Y también hay muchas personas que se han bautizado después de haber creído. Y muchos que se han acercado a Felipe y se han quedado al lado de Felipe. Y muchos de los que dice la Escritura que habrían de salir de nosotros por cuanto no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Personas que durante un tiempo se cobijan bajo la sombra del Evangelio. Sus corazones están tocados por el Señor. Su mente responde con sensatez a la persuasión del Evangelio. Y son capaces de bautizarse. Yo conozco personas que han tenido 3 conversiones, entre comillas, y se han bautizado 3 veces. Y el que viene en mi mente ahora, la última fue la de verdad. Evidentemente, porque antes... Y si me hubieran preguntado a mí como pastor, yo le hubiera dicho, no te bautices otra vez. Porque el que se bautizó una vez, ¿por qué se va a bautizar otra vez? Pero yo no era el pastor. Solamente me enteraba de que se va a bautizar fulano, pero ven acá, pero fulano ya se bautizó. Ah, no, pero él dice que no se había convertido, que es ahora. ¿No? ¿Está bien? Te felicito. Simón se bautizó, ahí lo dice. Creyó Simón mismo y también se bautizó y además estaba con Felipe, viendo todo lo que estaba pasando ahí. Se cobijó durante un tiempo con el pueblo de Dios. Y hay muchas personas que se impresionan por el mensaje del mensajero sin comprender el mensaje. Por eso muchos engañadores, muchos religiosos, pues hacen acopio de artimañas de la oratoria para capturar la atención. Pero ahí no es que esté el poder. Tú puedes ser un gran orador, puedes impresionar y decir, qué maravilla, me encanta cómo predica fulano. Y ese es el caso de Simón. Dice que se bautizó porque se impresionó con el mensaje y creyó en el mensajero, pero no había comprendido evidentemente lo que había detrás de ello. En los versículos 14 al 17 nosotros vemos la falta de discernimiento entre lo natural y espiritual y cómo él no era capaz de comprender que a Dios solo se le pide en oración, pero no se le suplanta en autoridad. Porque fíjense cómo en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es interesante que ese Juan que está ahí es el mismo Juan que por haber sido previamente rechazado en Samaria, le dijo al Señor, Señor, ¿quiere que pidamos que descienda fuego del cielo y caiga sobre esta ciudad samaritana que no nos ha recibido? ¿Se recuerdan el pasaje? Y el Señor le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque yo he venido a salvar a los hombres, ¿verdad? No a condenarles. Pero en fin, el hecho es que ahora va Juan de nuevo allá a Samaria. Va mandado por la iglesia, o sea, con el respaldo de la iglesia, va acompañado de Pedro y van allá porque les avisan. Felipe está predicando, la gente se está convirtiendo. Ellos eran los apóstoles, ellos tenían que establecer la doctrina. Ellos tenían evidentemente que coaccionar la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Samaria, de manera de que no fueran, por así decirlo, núcleos con doctrinas inconectas. O sea, tenían que ser necesariamente una misma iglesia independientemente de su localidad. Y los apóstoles fueron allá. Y cuando fueron allá, dice el versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso ha traído problemas a través de la historia, porque hay muchos que dicen, que tú te convertiste, ¿y quién te impuso la mano? Lo que pasa es que tú todavía no has recibido el Espíritu Santo, por eso es que tú no hablas en lengua, por eso es que a ti no se te manifiesta el Espíritu. Cuánta confusión. Quiero poner algunos paréntesis aquí. En primer lugar, estamos hablando de la era apostólica, donde los apóstoles estaban siendo certificados, atestiguados
por el Señor con la autoridad necesaria para traer la revelación del Nuevo Testamento. En segundo lugar, los apóstoles eran los apóstoles, con una encomienda muy particular que el Señor les había dado. La autoridad apostólica era importante asentarla en ese contexto histórico. Pero independientemente de eso, es bueno que sepamos que no podemos tomar el libro de Hechos como un libro doctrinal, porque las cosas que suceden en ese tiempo son cosas sobrenaturales dentro de lo sobrenatural, o sea, no son normales. La palabra de Dios es clara y enfática cuando dice que el Espíritu Santo viene sobre el creyente en el momento en que cree. No es necesario que le pongan la mano a nadie arriba para que reciba el Espíritu Santo. Ahora sí le podemos poner la mano arriba a la gente y no recibir ningún espíritu, o no haber recibido ningún espíritu. Pero no depende de lo que los hombres hagamos, depende del poder de Dios en sí mismo. Pero en este caso, Dios estaba confirmando la autoridad apostólica y la que había delegado específicamente sobre los apóstoles. Por eso cuando los apóstoles llegaron, entonces Samaria pudo darse cuenta que eran la misma fe que estaban practicando allá los cristianos en Jerusalén, con el mismo liderazgo espiritual que representaban los apóstoles. Vemos entonces, estamos hablando de la religión, y específicamente del negocio de la religión, porque detrás de todo ello lo que hay es un gran negociazo, penosamente, pero es así. En el versículo 8, fíjense cómo se evidencia eso. El versículo 18, dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Dice, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que a cualquiera que yo impusiera la mano, reciba el Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron las manifestaciones? Yo no las sé. Yo no sé si fue que hablaron en lengua, o que simplemente se cayeron para atrás, o que pestañaron, o que comenzaron a hablar de las maravillas del Señor, o comenzaron a recordar profecías bíblicas. Yo no sé, pero evidentemente Simón se dio cuenta que en ese momento sí, había venido el Espíritu Santo y había tomado control de la vida de los creyentes en Samaria. Y él dice, pero si ustedes lo hicieron, yo quiero también tener ese poder. Yo lo quiero tener también ese poder. Y ahí es donde aparecen aquellas personas que se atribuyen capacidades de exorcizar demonios y que pretenden que pueden hacer lo que el propio arcángel Miguel no pudo hacer, y expulsarlos a los demonios en base a la autoridad que reciben como consecuencia de ser ministros de Dios. Es triste, pero estas cosas han pasado, y hasta que venga el Señor yo creo que seguirán pasando, pero siempre va a haber un pueblo que va a conocer la verdad. En este caso nosotros vemos que Simón, ¿qué era lo que estaba pretendiendo? Simón pretendía vender la gracia de Dios en su provecho. Y esto es lo que se llama simonía. Hacer negocio con la religión, el comercio de la religión es lo que se llama simonía. Y yo que viví en Italia, sé cómo suceden las cosas por allá. Hay estatuas, ¿verdad?, que tú tienes que meterle una moneda para poderla ver, porque si no, no se encienden las luces. Están en un lugar penumbroso. Todavía están así, algunas de ellas. Ustedes que estuvieron hace poco por allá en Roma, ¿verdad? No fueron a ver esas estatuas, ¿verdad? Todo es un negocio, un gran negocio, es increíble. Pero el Vaticano es un gran negocio. A nivel mundial y a nivel particular en Roma, sin lugar a duda que lo es. Recuérdense que esto es lo que promueve, ¿verdad?, la indignación en la Europa del medioevo, y que trae como consecuencia la reforma protestante, las ventas de las indulgencias. Cuando yo vivía allá, le traje a mis padres un pergamino. Y ustedes saben qué decía el pergamino, que por este medio se le concede a la familia León Lebrón una indulgencia plenaria que del Vaticano. Se compraba eso. Tú comprabas un pergamino que decía, y eso la gente lo ponía en un cuadrito en su casa. La venta de indulgencia, la venta de objetos consagrados, los escapularios, ¿se recuerdan de eso? Algunos ya no se usan. Imágenes que son sagradas, medallas, reliquias. Los cobros por los servicios sacramentales. Si tú te quieres casar, bueno, hay que... Y si te quieres bautizar la primera comunión de tus hijos,
tienes que cantearte sin lugar a dudas. Y si quieres una misa por el muerto, por el fallecido, familiar fallecido, tienes que pagarla también. El servicio ministerial es un negocio sin lugar a dudas. Y este hombre lo que quería era precisamente eso, él quería tener el poder, ¿verdad? Y estaba dispuesto a pagar para adquirirlo, como quien dice, adquirir los derechos, la franquicia de dar el Espíritu Santo a otro. Eso es lo que quería Simón. De ahí es que viene el término de simonía, el comercio de la religión. Bueno, yo hago así siempre porque para mí no son iglesias evangélicas ni son parte del pueblo de Dios, pero de muchas que se llaman sectas o iglesias evangélicas, te venden muchas cosas hoy día, hasta brebajes específicos y agua del río Jordán y el paño consagrado de no sé qué cosa y el aceite de no sé qué otra mojiganga, ¿verdad? Y lo venden y todo esto es un negocio, sin contar la presión que para conseguir bendiciones o otorgar bendiciones ejercen sobre los fieles, a fin de que se desprendan de todo y se lo den a la iglesia o al pastor. Eso es simonía, eso es lo que enseña la religión. La religión enseña que se puede de alguna manera obtener o transferir el don de Dios, y nosotros sabemos que el don de Dios solamente es por gracia que lo podemos recibir. Yo no puedo transferírselo ni a mis propios hijos. Ustedes saben cuál es el don de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la salvación en Cristo. Si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua, vida, la vida eterna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro le dice, versículo 20, tu dinero perezca contigo. Ahí no hubo paños tibios. Ven acá, Simón, déjame explicarte que lo que pasa es que eso no es así. No. Tu dinero perezca contigo. Porque el problema tuyo es simplemente que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Solamente el Espíritu Santo, Dios mismo, es el que se da al creyente como un don. Hermanos, es derramado en nuestros corazones en el momento que creemos y no necesitamos nada más. Pero fíjense que la religión mantiene a los pecadores en la condición que estaba todavía Simón. Había oído el Evangelio, había creído a Felipe, ¿verdad? Se había bautizado. Pero ¿qué le dice Pedro? Versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Simplemente tú no eres de lo nuestro. ¿Ok? Dice, ¿por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que está. Los corazones tienden a endurecerse, a cauterizarse absolutamente. Recuérdense lo que dice Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Solamente un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es lo único que puede traer el perdón divino. Pero sin embargo la religión no nos enseña eso. No nos enseña eso. Y si lo enseña soslayadamente o lateralmente, el énfasis está siempre puesto en que tú debes esforzarte en cumplir, en ganar, en hacer. Y en la medida que tú puedas, pues sencillamente dedícate a eso. Dedícate a eso. Solamente un genuino arrepentimiento trae el perdón divino. Termino con el versículo 24. Estamos hablando del negocio de la religión, la simonía de Simón, y fíjense que la religión siempre prefiere apelar a la intercesión humana antes que acudir a la misma fuente del perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo entonces, Simón dijo,
rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Le están diciendo, arrepiéntete, porque tu problema está en el corazón. Arrepiéntete de esta tu maldad, por si quizás Dios te concede. Y lo que le dijo, bueno, pues pónganse en eso, muévanse, intercedan por mí, pudiendo simplemente clamar al Señor directamente. Nadie puede hacer nada por ti, sino solamente Jesucristo. Él es el único que puede salvarte. Acude a Él, habla con Él en arrepentimiento y fe. Oremos. Señor, lo que alguna vez estuvimos extraviados, Señor, siguiendo enseñanzas como la de Simón, religiosas, y tuviste misericordia de nosotros y aclaraste nuestros ojos, Señor, y escuchamos la verdad del Evangelio, y pusiste fe en nuestros corazones, Señor, para acudir directamente a Cristo para el perdón de pecados. Ahora invocamos, Señor, tu favor y tu misericordia sobre aquellos que todavía no lo han hecho, y que están recibiendo, Señor, la revelación de tu Evangelio a través de las enseñanzas y predicación. Oh Señor, no permitas que la religión se convierta en una atadura. No permitas, Señor, que sus corazones se hagan, Señor, por así decirlo, duros, Padre. Y que no desprecien tu gracia, Señor. Que no desprecien o menosprecien el don de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Oh Señor, guárdalos de ciegos que les guíen, Señor, hasta caer en el mismo hoyo donde ellos finalmente habrán de caer por sí mismos. Permite, Padre, que la única religión que practiquemos sea la que menciona Santiago cuando dice que sea la práctica amorosa de cuidar a las viudas y a los huérfanos y mantenernos, Señor, sin mancha, apartados para ti en este mundo. Guarda, Señor, este país, Padre, religioso por naturaleza, evasivo, Señor, al Evangelio, que no quiere dar respuesta, Señor, a pesar de las tantas iglesias que tienes diseminadas por tantos lugares. Oh Señor, cierra, Padre, cualquier lugar, Señor, donde tu doctrina, tu verdad y tu gloria, Señor, sea mancillada con enseñanzas falsas y con intereses pecuniarios por personas que lo que quieren sencillamente es vivir del mensaje del Evangelio, Señor. Danos, Señor, tu protección, danos discernimiento y permite que no hayan entre nosotros Simones por muchos tiempos, Señor, sino que procedan a un arrepentimiento genuino y que se conviertan a ti, sean sumados por ti a tu iglesia y se conviertan en tus seguidores, Señor. Te rogamos que nos lleves con tu bendición a nuestras casas, a nuestros lugares, que guardes nuestras familias, Señor. Tenemos en la mente los que están enfermos, Señor, para que tú también, Padre, estés con ellos. Y gracias, Padre, esta mañana por poder compartir y ver los rostros queridos de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te las damos. Amén.